agosto. Parece increíble. La semana va corriendo rápido y ya, aunque no lo creamos, abrimos los ojos y esta mañana nos damos cuenta que estamos a mitad de la semana. La lección está titulada para hoy Un testimonio convincente. En el libro de Hechos, la alabanza tuvo un efecto asombroso sobre quienes la escucharon. Así que tenemos nosotros que leer el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 hasta el versículos 34. Y miren lo que dice: aconteció que mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo hacia los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos entonces dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les sanó y les zampó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído entonces en Dios. Después de quitarle las ropas y de golpearlos despiadadamente, Pablo y Silas los encarcelaron. No hubo nadie que le pusiera un ungüento en la espalda mayugada y gravemente lacerada, con gran dolor físico, no sé si te lo puedes imaginar, y con los pies en el cepo, es decir, ahí metidos, prácticamente inmóviles, fueron puestos en la oscuridad de zona interna de la prisión. Pero mientras los demás prisioneros escuchaban a Pablo y a Silas, comenzaron a orar y a cantar. Después del terremoto y después de que el carcelero descubrió que ni Pablo ni Silas, pero después del terremoto y después de que el carcelero descubrió que ni Pablo ni Silas ni ninguno de los demás prisioneros habían escapado, temblando se postró a sus pies de Pablo y de Silas, escandalosos. Y entonces les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación?
¿Qué papel crees que tuvieron las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas en el hecho de que los prisioneros no huyeran en la conversión de este hombre? Y no solo la de él, sino también en la de toda su familia. Es asombroso pensar que nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Si Pablo y Silas se hubieran estado sentados en la oscuridad a murmurar, a quejarse, como suelen hacer los prisioneros, ¿crees que alguien se habría salvado esa noche? No sabemos qué pasó con el carcelero y su familia posteriormente, pero ¿te los imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante desde otra prisión de Roma? Para que vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En Filipenses capítulo 1 versículos 29 y 30. Si leyeron esto y reflexionaron respecto a que el sufrimiento de Pablo había producido gozo a ellos, seguramente debió haberle despertado una canción en el corazón y un nuevo aliciente para permanecer fieles sin importar el costo. ¿En quiénes crees que podrías influir para creer en Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? Haz un esfuerzo intencional por ser más abierto y efusivo en tu alabanza a Dios alrededor de otras personas. No sabes el efecto positivo que esto podría causar. En pocas palabras, si hoy nosotros empezamos a dejar de quejarnos en momentos difíciles y en momentos duros de nuestra vida y comenzamos nosotros a alabar más a Dios, podría tener un efecto mucho más grande del que nosotros creemos en las demás personas. Que el Señor nos bendiga.